días. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente en neurocirugía. El día de hoy, en los lunes de cirugía de columna, traemos un tema muy interesante, muy prevalente y de mucha importancia para el médico general y los residentes y los neurocirujanos. Y es sobre la mielopatía cervical de origen degenerativo. Junto con el doctor Gustavo hemos decidido dividir esta charla en dos partes. La primera parte vamos a centrarnos en la definición, la epidemiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, cómo es el enfoque diagnóstico de estos pacientes y cuándo se debe operar un paciente con mielopatía degenerativa. Y en la segunda charla vamos a centrarnos sobre cuáles opciones de manejo quirúrgico tenemos en estos pacientes, cuándo vamos a elegir una vía anterior o una vía posterior, cuándo sometemos al paciente a la minectomía o la minoplastia, cuál es mejor, y si aún está indicada la artroplastia y cuándo está indicada. Entonces, vamos a empezar principalmente para los médicos generales en la charla y para nosotros los residentes con algún repaso de anatomía de la columna cervical. Recordemos que la columna cervical tiene 7 vértebras, ¿sí? Aquí vemos el alineamiento sagital normal de la columna cervical, que tiene una curva lordótica. Vemos cómo C1 y C2 tienen una anatomía particular, ¿sí? Y la columna subaxial, es decir, de C3 a C7, va a tener una anatomía un poco más constante, con un cuerpo vertebral, un foramen vertebral, vamos a tener articulaciones facetarias, superior e inferior, láminas y espinosa. Aquí, hacia el lateral de los cuerpos vertebrales, una articulación que frecuentemente es olvidada, que es el proceso uncinado, la articulación uncinada, ¿sí? Que va a estar medial a nuestro foramen vertebral y detrás de esa arteria vertebral vamos a tener nuestra raíz. Entonces, esto que vemos acá, entre el pedículo y el proceso uncinado, va a ser nuestro receso lateral. Y es lo que muchas veces vamos a descomprimir durante las disectomías. Aquí vemos un repaso general del sistema ligamentario de la columna cervical. Recordemos que posteriormente tenemos el ligamento nucal. Ese ligamento nucal va a continuarse con los ligamentos supraespinosos, un sistema ligamentario dado por el sistema interespinoso, el ligamento amarillo, ¿sí? Más hacia anterior, ya en el canal tenemos la membrana tectoria y esa membrana se va a continuar con el ligamento longitudinal posterior y hacia anterior vamos a tener el ligamento longitudinal anterior que va a continuarse con la membrana transoccipital anterior. Entonces, todos estos componentes de la columna cervical, óseos, ligamentarios y discales, pueden presentar degeneración. Adicionalmente, tenemos unos diámetros que van a ser muy importantes a la hora de valorar estos pacientes. Aquí tenemos el diámetro sagital del canal, que en general en la columna axial, es decir, C1, C2, vamos a tener diámetros mayores de 18 o 15 milímetros y en la columna subaxial entre 13 y 14 milímetros. Entonces, ¿qué es mielopatía cervical degenerativa? La mielopatía cervical degenerativa abarca una amplia gama de patologías, todas de carácter degenerativo, y se caracterizan por causar mielopatía. Entonces, todas estas alteraciones por el paso del tiempo en los ligamentos, discos y hueso van a ser progresivas, ¿sí? Y van a conllevar a una estenosis del canal espinal. Esa estenosis del canal espinal, cuando se asocia a un síndrome de disfunción medular, es decir, por la compresión crónica a una alteración neurológica y alteraciones en la imagen, es lo que conocemos como mielopatía cervical degenerativa. Ya desde la clasificación como tal de la mielopatía cervical, espondilóticas, degenerativas artríticas o no osteoartríticas y factores predisponentes. Dentro de las causas espondilóticas, que es la más común, tenemos la degeneración de las cápsulas articulares facetarias y la degeneración discal. Son las dos principales causas. La degeneración discal va a manifestarse principalmente en esta patología como herniación discal o como osteofitosis. Pero la degeneración facetaria también va a contribuir
generando la artropatía facetaria, inestabilidad, espondilolistesis y estenosis de, el canal espinal. Por su parte, la degeneración no osteoartrítica va a ser dada por alteraciones principalmente ligamentarias. Dentro de la fisiopatología de la mielopatía cervical degenerativa, una muy importante es la osificación del ligamento longitudinal posterior y el ligamento amarillo. También podemos contar con otros factores predisponentes como son anomalías congénitas como la estenosis congénita del canal, que es un canal menor a 14 milímetros. Dentro de las cuales está la mielopatía cervical espondilótica, que esta es la que abarca las causas osteocondróticas, osteoartríticas. ¿Qué tenemos aquí? La enfermedad discal, las deformidades del cuerpo vertebral, osteofitus, cambios artríticos en la cápsula articular, hipermovilidad. Y dentro de otro grupo, afuera de la mielopatía espondilótica, tenemos otros factores, ya sean congénitos, relacionados a los estilos de vida, sistémicos o ocupacionales. Y otras patologías como la osificación del ligamento longitudinal. Y todo esto hace parte del espectro de la mielopatía cervical degenerativa. Dentro de la epidemiología tenemos que es una condición que suele ser infraestimada epidemiológicamente. La mayoría de estudios que se centran a la lesión medular se centran a las etiologías traumáticas de la misma, incluso muchas etiologías traumáticas menores que conllevan a lesión medular importante se dan en pacientes con una mielopatía cervical degenerativa de base, pero esto no se toma epidemiológicamente así. Y aún en presencia de esta infraestimación epidemiológica, vemos como la mielopatía cervical degenerativa es la causa más común de mielopatía en pacientes mayores de 55 años. Pacientes mayores de 55 años, 1 de cada 10 va a tener mielopatía cervical degenerativa. Es una patología demasiado frecuente. Dentro de las causas de lesión medular de origen no traumática, las enfermedades degenerativas van a constituir el 60% de la etiología y van a presentar una incidencia estimada de 76 por 1.000.000 de habitantes. De todas las causas, la espondilosis, es decir, las causas osteoartríticas, es la más frecuente de la mielopatía cervical degenerativa. El 90% de las causas es espondilótica. Y en el 60% de las veces, esta causa espondilótica va a acompañarse de hipertrofia del ligamento amarillo y en un 10% de discopatía, 10% de osificación del ligamento longitudinal y 10% de espondilolistesis. Entonces vemos que aquí están las 4 causas principales de espondilosis dentro de la mielopatía cervical degenerativa. Sin embargo, como vemos, son múltiples patogénesis simultáneas y tenemos otro grupo de pacientes donde hay una compresión medular secundaria a espondilosis, pero los pacientes no tienen síntomas. Vemos que durante el seguimiento, la epidemiología muestra que hasta un 8% de los pacientes al año van a presentar mielopatía clínica. Dentro de las admisiones anuales que hemos venido reportando de esta patología, se ha visto un aumento. Vemos como en el cada vez incrementales y adicionalmente las fusiones espinales han aumentado al menos 7 veces desde el 93 hasta el 2002 y mucho más en los últimos años. Entonces, esto es secundario a 2 causas. Lo primero es el envejecimiento poblacional. Cada vez tenemos una población de pacientes con mayor proporción de degeneración espinal. Y segundo, hemos entendido otros conceptos fisiopatológicos de la columna. Ya entendemos la implicación de la malalineación sagital, la implicación de el movimiento vertebral y de las lesiones dinámicas en la columna vertebral, y esto ha llevado a una mayor tasa de fusiones espinales y descompresión en estos pacientes. Otro aspecto importante en la epidemiología de esta enfermedad es que, como ustedes ven, la mediana de supervivencia de estos pacientes es 25 años. Es decir, esto no es una patología que conlleva altas tasas de mortalidad en el plazo temprano,
Entonces, estos pacientes requieren un manejo muy adecuado de su patología para llevar una buena calidad de vida, puesto que su mediana supervivencia es larga. Pero no podemos olvidar que los cambios degenerativos también son frecuentes en ausencia de mielopatía. Aquí vemos dos estudios. Recordemos que el 85% de los adultos mayores de 65 años van a presentar una espondilosis cervical imagenológica. Este estudio de la Revista Europea de Radiología muestra o estudia 30 sujetos sanos, el 85% van a ser mayores de 60 años y van a presentar espondilosis cervical. Y este estudio es un estudio asiático y vemos cómo se describen 497 sujetos asintomáticos, 262 hombres, 235 mujeres entre 10 y 70 años, y se les hace resonancia para determinar la frecuencia de degeneración discal. Miren acá los resultados. Todos son pacientes asintomáticos, tanto el estudio europeo como el estudio asiático. Vemos cómo la degeneración discal se presenta en el 50% de los pacientes menores de 30 años. Es decir, si yo le hago a un paciente de 25 años una resonancia, tengo el 50% de probabilidad de tener cambios de degeneración discal. Y si yo aumento la edad a pacientes mayores de 40 años, el 100% de los pacientes asintomáticos van a tener cambios de degeneración discal. Ahora, si yo me voy a la herniación discal severa, vemos como los pacientes mayores de 60 años van a tener, incluso estando asintomáticos, en el 100% de los casos en este estudio, alteraciones discales con herniación discal severa. Si nos vamos al estudio japonés, vemos como los pacientes entre los 20 y 60 años tienen compromiso discal en el 86%, y los mayores de 60 años tienen hasta en el 90% de los casos compromiso discal. Entonces, estos dos estudios los traigo para recordar que si bien la degeneración espinal, la espondilosis, está asociada a estenosis del canal y a mielopatía sintomática en algunos pacientes, no se puede olvidar que hay múltiples cambios degenerativos en pacientes asintomáticos de forma muy frecuente. Dentro de la fisiopatología de la mielopatía cervical espondilótica se han descrito múltiples factores. La etiopatogenia más aceptada hoy es la compresión mecánica de la médula espinal de forma crónica, y dentro de esta compresión mecánica tenemos diferentes factores. Tenemos factores estáticos, principalmente la estenosis del canal central, y esta estenosis del canal central puede darse por múltiples causas. Miren aquí esta imagen, vemos cómo este paciente tiene una mielopatía cervical en este nivel C3, C4, y esta mielopatía cervical está por múltiples factores. Está por una espondilolistesis, ¿sí? 3/4, está por fenómenos de degeneración discal con herniación discal, fenómenos de hipertrofia ligamentaria, hipertrofia del ligamento amarillo, ¿sí? Y estamos también ante un paciente con una osificación del ligamento longitudinal posterior. Y estos son solo los mecanismos estáticos de compresión medular. Sin embargo, desde hace algunos años surge la duda de si hay algunos factores adicionales a la compresión estática en la resonancia. Esto es porque se ha visto con frecuencia que la gravedad de la enfermedad no se correlaciona con el grado de compresión en la resonancia. Entonces, se ha determinado que también hay otros factores. Estos son los factores dinámicos. Miren cómo este paciente en posición neutra y flexión no tiene ningún signo de compresión del canal espinal, pero como en la extensión los osteofitos comprimen la médula, hay una indentación del ligamento amarillo y una clara compresión del canal medular. Entonces, se ha determinado que es muy importante el estudio de estos factores dinámicos, principalmente la invaginación del ligamento amarillo y el cizañamiento de la médula espinal, porque esto va a ser un factor contribuyente muy importante a la mielopatía cervical degenerativa. Algunos factores que conllevan a esto son la inestabilidad, los aumentos del rango del movimiento, pacientes con un canal espinal con estenosis congénita y los traumatismos menores en el contexto de una mielopatía cervical degenerativa preexistente. Aquí vemos otro ejemplo. Esto es una resonancia magnética dinámica en cortes sagitales en secuencia T2. Vemos un paciente con una posición neutra de la cabeza, con una posición en flexión. Como ustedes pueden ver aquí, columnas de líquido anterior y posterior, y no vemos ningún signo de mielopatía.
pero cuando el paciente hace extensión, vemos cómo hay una compresión medular a nivel 4-5, una protusión discal e indentación del ligamento amarillo. Entonces, dentro de la fisiopatología se ha descrito múltiples factores asociados. Uno de ellos es el aumento de la presión intramedular, y ese aumento de la presión intramedular va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo medular, y este flujo sanguíneo medular reducido conlleva isquemia. Esa isquemia va a conllevar a cambios celulares como la muerte neuronal, ¿sí? Ya sea por autofagia o por apoptosis, y esa muerte neuronal conlleva a la producción de algunos factores de propagación de esa respuesta inmunológica, como el FAS ligando y el factor de necrosis tumoral, y eso va a conllevar a degeneración de la mielinización por disminución de los oligodendrocitos, aumento de los astrocitos reactivos, que es lo que se conoce como una astrocitosis, y todo esto conlleva un daño estructural. Este daño estructural en estas células nerviosas va a conllevar a una mala propagación del impulso y aumentar la inflamación. Y esta inflamación conlleva a una respuesta M2 de la microglía, lo que conlleva a mayor reducción del flujo medular. Entonces, todo esto es un círculo vicioso y toda esta fisiopatología propaga el daño neuronal, la muerte neuronal y la mielopatía con la subsecuente gliosis. Otro factor importante en la fisiopatología de esta entidad es la espondilolistesis degenerativa cervical. La inestabilidad regional puede llevar a una subluxación tanto anterior como posterior, y en el contexto de la mielopatía cervical degenerativa, en el 50% de los casos, esto va a llevar a compresión recurrente de la médula espinal. Aquí vemos también un ejemplo, un paciente con una resonancia dinámica en extensión, en posición neutra y en flexión, y vemos como en las radiografías es muy claro que el paciente tiene una espondilolistesis, ¿sí? Y en la resonancia se evidencia como en las posiciones de extensión y neutra hay una compresión del canal medular. La mielopatía en estos pacientes con espondilolistesis degenerativa está presente en el 64% de los pacientes, y muchas veces las imágenes estáticas pueden ocultar fenómenos de subluxación dinámica, ¿sí? Es claro como en este paciente hay un fenómeno de compresión, pero en la extensión se acentúa mucho más. Entonces, ya para ir terminando el aspecto de la fisiopatología, recordemos hay aspectos estáticos y aspectos dinámicos de la degeneración espinal. Aspectos estáticos como el disco degenerado, los osteofitos y las cápsulas articulares y ligamentos hipertróficos. Aspectos dinámicos como la inestabilidad del segmento o el incremento del rango de movimiento. Y todo esto va a llevar a una hipertensión medular y una disrupción de la microvasculatura. Esta alteración de la microvasculatura lleva a un daño endotelial por daño de las arteriolas parenquimatosas y a reacciones inflamatorias por hipoperfusión. Y todo esto conlleva a la producción de factor de necrosis tumoral, FAS ligando, con la consecuente apoptosis de neuronas y células oligodendrogliales. Esta pérdida neuronal y de glía conlleva a desmielinización, alteración de la respuesta y gliosis. Otro aspecto importante es la deformidad cervical. La deformidad cervical en los últimos años se ha estado asociando a la mielopatía de forma importante, y es porque cuando un paciente tiene una alteración de la lordosis cervical, es decir, tiene una cifosis o una escoliosis o una malalineación espinal, ese paciente genera fuerzas de cizallamiento de la médula contra la parte anterior del canal espinal. Se ha visto en algunos estudios cómo a mayor deformidad del alineamiento cervical hay mayor tensión longitudinal. Esto es porque se genera una fuerza de tracción de la deformidad espinal contra el anclaje del saco tecal. Recordemos que el saco está anclado tanto por los ligamentos dentados como por las raíces nerviosas, y cuando se genera esa alteración en el balance cervical se genera una fuerza de tracción. Ese aumento de la presión va a generar nuevamente una disminución del riego sanguíneo, una pérdida neuronal y desmielinización.
Entonces, como vemos, la estenosis del canal estática no es el único factor que predispone a una mielopatía cervical degenerativa. Clínicamente, ¿cómo se van a manifestar estos pacientes? Ellos no van a tener signos o síntomas patognomónicos. Esto no es una patología que sea de fácil diagnóstico clínico. Hay que tener un alto grado de sospecha. Lo primero es que estos pacientes van a tener un inicio muy insidioso. Es por esto que, en general, el retraso diagnóstico promedio de esta enfermedad son 6.3 años. Vemos como algunos estudios muestran un deterioro en promedio de 2 grados en la escala de Nuric, mientras a los pacientes se les realiza un diagnóstico adecuado. Entonces, lo primero para diagnosticarla es hacer un examen físico muy minucioso y tener un alto grado de sospecha. Las 3 manifestaciones clínicas iniciales más frecuentes en la mielopatía cervical son las parestesias de una o más extremidades, la alteración de la motricidad manual fina, y aquí tenemos 2 imágenes que pueden ayudarnos a preguntarle al paciente para determinar si ha perdido motricidad manual fina, si hay cambios en la escritura o no, si el paciente le ha cambiado la letra y si el paciente tiene problemas con abotonarse la camisa o con subirse los cierres o no. Y la tercera manifestación más frecuente son las alteraciones de la marcha. Entonces, siempre hay que investigar estos 3 signos y síntomas: parestesias en las extremidades, alteraciones en la motricidad fina y alteraciones de la marcha. Casi siempre uno está interesado por saber si el paciente tiene o no dolor cervical, pero este puede estar presente hasta en el 45% de los pacientes, entonces no es algo que sea muy constante, puede o no estar presente. Los signos y síntomas intestinales y vesicales son raros. Normalmente uno averigua si el paciente tiene incontinencia vesical o rectal, pero esto es algo más tardío y que indica una lesión medular grave. Entonces la idea es captar el diagnóstico cuando el paciente tiene una mielopatía leve o inicial, no cuando está con síntomas intestinales y vesicales. Sin embargo, siempre hay que indagarlos. Dentro del examen físico nosotros tenemos hallazgos diferentes en los miembros superiores y miembros inferiores, y esto es algo característico de la enfermedad. En los miembros superiores, algo que quiero resaltar es que los pacientes van a tener signos de motoneurona inferior, ¿sí? La compresión va a estar a este nivel medular, entonces estos pacientes van a tener debilidad, atrofia, fasciculaciones, hiporreflexia, hipotonía. Vamos a ver cómo el paciente va a tener una serie de signos clínicos que indican mielopatía, ¿sí? Por ejemplo, este es el signo de la separación o escape del quinto dedo a la flexión y aducción de los dedos. Esta es una maniobra de liberación y compresión de la mano. Usted le pide al paciente que abra y cierra la mano lo más rápido que pueda en 10 segundos. El paciente debe lograr al menos 30 aperturas y cierres de la mano. Si no es capaz, el paciente tiene una mielopatía. Aquí vemos el reflejo pectoral. Es algo sensible y específico para una mielopatía cervical. El reflejo estiloradial invertido, ¿sí? Cuando usted percute el estiloradial, va a tener una respuesta flexora en vez de extensora, y esto también es algo específico de mielopatía cervical. Y el signo de Hoffman, que a pesar de que puede estar, tiene una prevalencia de aproximadamente el 2% en la población general, cuando está presente puede ser muy específico de mielopatía cervical. Todos estos hallazgos semiológicos asociados a signos de motoneurona inferior, cambios en la sensibilidad, principalmente propiocepción, dolor o temperatura y alteración de la destreza manual, van a hacernos sospechar que el paciente tiene una alteración en la médula cervical. ¿Con qué me quedo de todo esto? Bueno, lo principal, determinar cuál es la destreza manual del paciente. 75-80% de los pacientes van a tener alteración de esto. Segundo, el reflejo pectoral hiperactivo. Vemos cómo es el más sensible y específico de todos los hallazgos semiológicos. Tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 96% para mielopatías altas, C2, C4. El Hoffman tiene un valor predictivo negativo del 70%. Un signo que frecuentemente buscamos es el signo del Hermite. Miren cómo tiene una baja sensibilidad y especificidad en estos pacientes. En cuanto a los miembros inferiores, es importante resaltar que aquí van a haber signos de motoneurona superior. Entonces, igualmente el paciente va a tener debilidad, pero va a tener hiperreflexia, hipertonía. Lo más frecuente son las alteraciones de la marcha, en un 93% de los casos. Entonces,
vamos enfocándonos nuevamente a alteraciones de la destreza manual y alteraciones de la marcha. Y lo más específico es la presencia de clonus. Si usted le encuentra un paciente con alteraciones de la destreza manual, clonus en miembros inferiores, eso es altamente específico de una mielopatía cervical. También vamos a tener el reflejo de Babinski, que es específico de una lesión de primera motoneurona y lesión del tracto piramidal. Entonces, nuevamente, dado que esta clínica es muy insidiosa y la progresión es usualmente escalonada lenta, aquí vemos un trabajo publicado en el 56 por los doctores Clark y Robinson. Vemos cómo se describe en un gran porcentaje de pacientes la evolución de la mielopatía cervical. En el 75% de los pacientes es una evolución escalonada, es decir, el paciente presenta mejorías, recaídas, vuelve a presentar un estado basal, vuelve y genera deterioro. En el 20% de los pacientes esta evolución tiene una progresión lenta pero continua, es decir, el paciente se va deteriorando de forma progresiva y lenta. Y en un 5% de los pacientes el deterioro es rápido. Entonces, nuevamente es importante tener un alto grado de sospecha para que el diagnóstico sea temprano y el paciente no tenga una importante afectación de su calidad de vida antes de ofrecer un manejo. Dentro de las diversas escalas que tenemos para clasificar esta enfermedad, la primera fue la escala de Nurick, se publicó en 1972, y como ustedes pueden ver, va de 0 grados a 1 grado quinto, y se va a basar principalmente en el deterioro de la marcha del paciente. Vemos que no hay compromiso aquí en la escala o evaluación de los esfínteres urinarios rectal ni en la función de miembros superiores. En esta escala de Nurick no se ha encontrado en las diferentes revisiones de tema, sistemáticas o metaanálisis, una correlación o asociación concluyente con los resultados de los pacientes intervenidos con mielopatía cervical degenerativa. Por ende, las recomendaciones más actuales son no utilizar esta escala. Ya tenemos la escala de la Asociación Ortopédica Japonesa modificada. Esta escala es la más utilizada. Se divide en 6 puntuaciones que evalúan la fuerza y sensibilidad de miembros superiores e inferiores y la función urinaria. Vemos que son 17 puntos en total y entre menos puntaje obtenga el paciente, más grave está, es decir, similar a la escala de Glasgow. Vemos que clasificamos los pacientes en leve, moderado y grave o severo, la mielopatía. Grave es pacientes que tengan 11 puntos o menos, moderados son pacientes con 12 a 14 puntos y una mielopatía leve son pacientes con más de 14 puntos. Esto va a ser importante a la hora de determinar las indicaciones de manejo quirúrgico o no. Dentro de la valoración imagenológica tenemos la radiografía. La radiografía sigue siendo importante en la valoración de los pacientes con mielopatía cervical degenerativa, primero porque nos permite valorar la alineación espinal y como vimos este es un factor muy importante etiopatológico y también a la hora de la corrección quirúrgica. Segundo, me permite determinar con carga axial si el paciente presenta espondilolistesis o inestabilidad y también durante los movimientos si el paciente presenta algún signo de espondilolistesis, por lo que me permite hacer una valoración dinámica. Algunos índices específicos de estenosis del canal, como la relación de TORC-Pavlov. Recordemos que es una relación entre el canal, es decir, el margen posterior del cuerpo vertebral, tengo una medida altamente específica de compresión del canal o estenosis del canal. Igualmente, un canal de diámetro menor de 2 es indicativo de estenosis del canal espinal congénito. La tomografía, digamos que no es el estándar de oro para ver las estructuras neurológicas, sin embargo, va a ser el estándar de oro para diagnosticar la calcificación del ligamento longitudinal posterior. Igualmente es muy importante a la hora de la planificación quirúrgica porque me ayuda a determinar el tamaño de las estructuras óseas, alteraciones en la morfología ósea, en la posición de la arteria vertebral del foramen. Veamos, por ejemplo, este corte axial de TAC. La arteria vertebral en este paciente está mucho más medial, lo cual puede ser importante a la hora de planificar algún tipo de instrumentación. También puede ayudarme a determinar cuál es el área transversa y sagital del canal medular. Y en pacientes que tienen contraindicaciones para la resonancia o que tienen instrumentación previa donde tengo muchos artefactos de imagen paramagnéticos, puedo utilizar el Mielotac.
¿sí? Que es este que vemos acá. Vemos cómo se va a tener, gracias a la implementación de un medio de contraste por punción lumbar, el espacio subaracnoideo, y puede verse obliteración de los espacios en un paciente con estenosis del canal. La resonancia magnética va a ser el estándar de oro en esta patología para confirmar el diagnóstico de mielopatía cervical degenerativa. Primero nos permite cuantificar el diámetro del canal. Es importante porque también ayuda a descartar anomalías del cordón, ya sean tumorales, infecciosas, autoinmunes o otro tipo, y nos sirve para ver todos los elementos blandos circundantes, discos intervertebrales, ligamentos, facetas, entre otras. Recordar siempre, en la resonancia vamos a tener múltiples hallazgos espondilóticos, hasta el 98% de los pacientes mayores de 30 años van a tener cambios degenerativos discales, entonces hay que correlacionarlo con la clínica, siempre. ¿Qué debo buscar en la resonancia? Fácilmente, dos cosas. Primero, ausencia de líquido perimedular en T2. Es el primer signo que debo buscar en la resonancia. Como vemos, estos son resonancias, la imagen A, una secuencia T2 en un corte sagital, y la imagen B, una secuencia T1 en un corte sagital. Entonces, lo primero que debo buscar es que no haya líquido perimedular en T2. Aquí vemos líquido, y a medida que baja, vemos cómo la señal de líquido se pierde hacia anterior y posterior de la médula. Lo segundo que debo buscar son cambios en la intensidad de la señal medular, es decir, hiperintensidades en T2 o hipointensidades en T1. ¿Qué es más importante? Desde el punto de vista pronóstico, va a ser mucho más importante la hipointensidad en T1, porque la hipointensidad en T1 se asocia a una lesión medular instaurada y se asocia a menor potencial de recuperación. Entonces veamos cómo este paciente aquí a nivel 4-5 tiene una hiperintensidad en T2 en la médula y una hipointensidad en T1 claramente. Otros signos que se han descrito son los signos de ojos de serpiente en T2, y estos son focos hiperintensos, circulares, bilaterales de necrosis de la sustancia gris por compresión crónica y tienen una especificidad importante para la mielopatía cervical degenerativa. La resonancia magnética dinámica es importante, principalmente en el contexto de pacientes que tengan una mielopatía clínica y que tengan cambios en la señal medular, pero en quienes yo no encuentro una compresión medular en la resonancia estática. Entonces, si ustedes ven, este paciente tiene un claro cambio de señal a nivel T4 en la médula cervical, pero yo no veo pérdida de líquido perimedular en el T2. Cuando hago una radiografía dinámica veo como hay una espondilolistesis, ¿sí? En ese mismo nivel, más clara en la extensión. Y cuando hago una resonancia dinámica veo como en la extensión el paciente tiene una indentación del ligamento amarillo y abultamiento discal que comprime claramente la médula espinal. Entonces esta es la utilidad de la resonancia dinámica. Cambios en la señal medular, pacientes con clínica de mielopatía pero que no tengo compresión, la resonancia estática. Otros estudios imagenológicos, tenemos las secuencias de DTI de la resonancia para estudiar los pacientes con mielopatía cervical. Dentro de ese DTI, lo más importante va a ser la anisotropía fraccional, porque es la medida más útil y temprana que demuestra daño medular. Aquí vemos un ejemplo de un paciente con una resonancia en un corte T2, en una secuencia T2 en un corte sagital. Vemos una mielopatía clara aquí, y aquí tenemos los mapas de colores de la anisotropía fraccional, y a nivel de la mielopatía vemos cómo se pierde la anisotropía fraccional. Entonces, cuando nosotros tenemos estas señales, que van a ser mucho más tempranas incluso que los cambios en T2, podemos hablar de que el paciente tiene una mielopatía en este caso. Vemos también la tractografía de SDTI. Recordemos que estos colores van a ser una codificación de la dirección de los axones, y vemos como a nivel de la mielopatía también los axones cambian su dirección. Recordemos que la disposición superior e inferior es azul, y aquí los axones toman un color rojo o rosado, y esto es por el cambio de la dirección que genera la compresión medular. Entonces, estas secuencias de DTI en la mielopatía cervical van a evidenciar el daño medular de forma más precoz, y va a ser probablemente
en los estudios prospectivos que están realizando, un indicador de resultados posoperatorios más fiable que las secuencias en T2. No se nos puede olvidar los diagnósticos diferenciales en esta patología. Siempre van a estar presentes. Podemos tener diagnósticos diferenciales con la esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, recordemos que estos pacientes van a tener alteraciones de pares craneales y las pacientes con ELA no tienen déficit sensorial, diferente a nuestra mielopatía cervical. Podríamos tener algún diagnóstico diferencial con neoplasias cerebrales, pero en la neoplasia cerebral yo voy a tener algún hallazgo de lateralización, en mi paresia, en mi anestesia o alteraciones por hipertensión endocraniana, lo cual no debe pasar en un paciente con mielopatía cervical. Puedo tener diagnósticos diferenciales con atrapamiento nervioso periférico, es decir, síndrome de túnel del carpo, el cubital, otros atrapamientos nerviosos, pero estos pacientes no van a tener hallazgos de motoneurona superior, como vimos los pacientes de mielopatía cervical tienen motoneurona superior en miembros inferiores e inferiores en los superiores. Puedo tener un diagnóstico diferencial muy importante con la hidrocefalia de presión normal, porque son pacientes que también tienen alteraciones esfinterianas, que tienen alteraciones de la marcha, pero en los pacientes con mielopatía cervical pura no voy a tener alteraciones cognitivas y van a mejorar con la función evacuante, obviamente, los pacientes de hidrocefalia de presión normal. Y otro diagnóstico diferencial importante son los pacientes con déficit de vitamina B. Sin embargo, en ellos van a haber otras alteraciones sistémicas como cambios visuales, glositis, alteraciones cognitivas. Ya para ir terminando, vamos a hablar un poco de los objetivos del tratamiento quirúrgico. Tenemos tres principales objetivos: la descompresión medular, la estabilidad espinal y la restauración del alineamiento sagital. Al yo restaurar el alineamiento y descomprimir la médula, voy a conllevar a una preservación y mejora la vascularización medular. Y esto va a cortar toda esa cascada fisiopatológica que veíamos en la mielopatía cervical. ¿A quiénes voy a tratar quirúrgicamente? Bueno, las últimas recomendaciones de la AVSPINE, una revisión sistemática de la literatura del año 2017, dan una recomendación fuerte acerca de llevar intervención quirúrgica a pacientes con mielopatía severa y moderada. Es decir, todo paciente que 12 puntos o menos debe ser llevado a cirugía. Igualmente, pacientes con mielopatía leve pueden ser llevados a cirugía o puede ser dado al manejo conservador. ¿Y de qué va a depender esto? De si el paciente tiene factores de mal pronóstico al tratamiento conservador o no, y de otros factores. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico al tratamiento conservador? Primero, todo paciente que tenga progresión de los signos y síntomas debe ser llevado a manejo quirúrgico. Es decir, si usted tiene un paciente que tiene una mielopatía cervical leve, pero que en las últimas 3 semanas ha empeorado en la incontinencia o ha empeorado la fuerza muscular o tiene un empeoramiento en la marcha o mayores caídas, ese paciente se le debe ofrecer manejo quirúrgico. Segundo, pacientes con duración de síntomas mayor a 6 meses también son factores de mal pronóstico para el manejo conservador. Una relación de compresión, es decir, diámetro sagital versus diámetro transversal medular menor a 0,4 o un área transversal medular menor a 40 milímetros. Incluso en pacientes con mielopatías leves que están con factores de mal pronóstico, se ha visto beneficio a largo plazo de ofrecer manejo quirúrgico en las escalas de funcionalidad y satisfacción del paciente. Entonces, de forma clara, ¿cuáles son nuestras indicaciones de manejo? Pacientes con mielopatía cervical que tienen cualquier deterioro clínico comprobado, o pacientes con mielopatía cervical degenerativa moderada y severa. Igualmente, si tengo una mielopatía leve, pero inestabilidad espinal, es decir, una espondilolistesis, o demuestra una compresión circunferencial, que es otro predictor de mal pronóstico, o tengo deterioro clínico, debo llevar a cirugía. Algunas recomendaciones más recientes optan sobre intervención quirúrgica al diagnóstico de cualquier mielopatía cervical sintomática, y eso es porque los pacientes con mielopatía más leve y con menor duración de los síntomas, principalmente menos de 6 meses, son los que presentan los mejores resultados con la cirugía. Entonces, esto es lo que traíamos para el día de hoy. En la próxima charla vamos a ver las opciones de manejo quirúrgico, cuándo decidir vía anterior o posterior, laminectomía versus laminoplastia, y cuándo vamos a indicar artroplastia en los pacientes si aún tiene algún papel. Muchas gracias. Doctor Mauro, muchas gracias. Yo tengo una
que está con nosotros. ¿Por qué hablaste de neurona motora inferior a nivel cervical? Para que los estudiantes que nos están oyendo. Si la lesión está cervical, ¿por qué hablamos de neurona motora inferior? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un fenómeno de compresión medular, nosotros debemos recordar que hay dos tipos de neuronas que se lesionan. La primera es la neurona que está al nivel de la compresión, ¿sí? Esa neurona va a tener una afectación de las astas anteriores, de las astas posteriores, al nivel de la compresión. Esa afectación es nuclear, pero las neuronas que no han salido, es decir, el tracto corticoespinal que viene descendiendo en la médula y va a salir en niveles caudales, se afecta antes de salir. Entonces, esa compresión es de una motoneuronal superior porque no ha salido del núcleo y la compresión que se genera en el sitio de emergencia de la compresión, es decir, en este caso en el segmento cervical, se afecta en el núcleo, se afectan sus astas anteriores, sus astas posteriores, y eso genera una manifestación de motoneurona inferior en ese nivel. Por eso podemos tener una lesión medular, manifestaciones de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Eso es muy importante, que podamos tener ambos hallazgos. Y la segunda pregunta, Mauro, es, probablemente el diagnóstico más difícil es con esclerosis lateral amiotrófica, que tiene más o menos los mismos síntomas. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo un paciente de unos 65 años que tiene unos cambios espondiloartrósicos, una estenosis pues importante del canal, ¿yo cómo diferencio una esclerosis lateral, perdón, una esclerosis lateral amiotrófica de una mielopatía compulsiva? Ahí lo más importante va a ser determinar dos cosas. Lo primero es si el paciente tiene alteración sensitiva o no, porque la mielopatía degenerativa siempre se asocia a alteraciones sensitivas, sean parestesias en la sensibilidad táctil, dolor o propiocepción. La esclerosis lateral amiotrófica no altera la sensibilidad. Entonces, si el paciente tiene alguna alteración de la sensibilidad, me voy a hacer el diagnóstico de mielopatía degenerativa. Y por otro lado, la esclerosis lateral afecta muy frecuentemente los pares craneales, principalmente el doceavo, pacientes con fasciculaciones en la lengua, pacientes con disartria, disfagia, o otras alteraciones más superiores de los pares, lo cual no se va a presentar en pacientes con mielopatía cervical. En la esclerosis lateral amiotrófica es fundamental la realización de la electromiografía. Es un diagnóstico casi que electromiográfico, porque es grave que operemos un paciente que tenga una esclerosis lateral amiotrófica de un canal cervical estrecho porque le estamos creando una falsas expectativas, no lo vamos a curar y vamos a ser nosotros los malos del paseo. Yo no tengo más preguntas. Si alguien tiene algún comentario, adelante. Me pareció una revisión muy buena porque es una revisión de las que pocas veces hacemos para médicos generales y para los estudiantes. Me parece que es una revisión bastante útil para ellos. No veo que hayan preguntas ni comentarios. Entonces les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias. ¿Quién? El doctor Carlos Mora, adelante. Buenos días a todos. Mira, yo tengo, me llama la atención que no utilizan diagnóstico neurofisiológico, ni potenciales evocados somatosensoriales, ni potenciales evocados motores. Esto es una incógnita que tengo. Dos, en ese no repite la pregunta, doctor, porque al principio no la tuve yo. Mi pregunta va sobre el uso de los potenciales evocados somatosensoriales y potenciales evocados motores en el diagnóstico de la mielopatía espondilótica. Profesor, digamos que en estos pacientes con mielopatía, los potenciales evocados somatosensoriales y motores tienen una poca especificidad. Son muy sensibles, pero son poco específicos. Es decir, cualquier afectación que le genere usted desde la corteza hasta la placa motora, una afectación, va a conllevar una anormalidad en estos potenciales. Sin embargo, en pacientes que tienen una compresión medular en ausencia de una mielopatía imagenológica y tienen clínica,
hay algunas recomendaciones de la AO sobre utilizarlos. En caso de tener alteraciones en los potenciales, en ausencia de mielopatía imagenológica y con clínica de compresión, eso podría ser un factor que apoye el manejo quirúrgico. Gracias. No se le escucha, doctor. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mauro. Yo le di las gracias por la información, muy gentil. Ok, muchas bueno, gracias. Una pregunta más. ¿Saben algo sobre factor pronóstico del compromiso esfinteriano vesical? No, doctor, que yo haya leído, no recuerdo haber visto nada sobre el pronóstico esfinteriano específicamente. No, yo tampoco. Bueno, desde las épocas de mi residencia se hizo una observación que cuando había compromiso del esfínter vesical, el pronóstico de recuperación de esos pacientes era muy bajo, casi nulo. No sé si esa observación continúe en el tiempo o ha cambiado o no sé. Yo en realidad no he leído sobre eso, pero fue una observación que se hizo durante mi residencia y no tengo nada escrito sobre eso. Muchas gracias, doctor.